Bueno, yo hago una introducción muy breve. Jorge Marfil, bueno, pues se presenta por él mismo. Es abogado de prestigio del derecho de familia desde hace ya casi 39 años, aparte de un queridísimo y entrañable amigo mío, pero creo que es uno de los despachos punteros en derecho de familia. Pero es que además él es un estudioso de la maternidad subrogada. En la actualidad forma parte, a ver si lo digo yo, Surrogacy Committee, que está dedicado al estudio de esta materia, además, y ha formado parte y está formando parte en la actualidad de los 15 abogados que forman el mundo dentro de la International Academy of Family Lawyers. Es dar a conocer esta institución, es dar a conocer la práctica y defender los abusos que pueda haber de derecho de familia. Dejo la palabra a Jorge, que tendrá mucho que contarnos y un poco apretadillo de tiempo va a estar. Muy bien, buenas tardes a todos, compañeros. Gracias al Colegio Isabel. Gracias, mi querida maestra, por tus palabras. Hasta donde pueda. Vamos a ver, el fenómeno o la institución de la maternidad subrogada, por favor, nunca madres de alquiler, nunca, maternidad subrogada, está siendo conocido más o menos en nuestro país en los últimos 6, 8, 10 años, más o menos, pero yo creo que lo que llamamos en el mundo entero surrogacy, para entendernos, la maternidad subrogada como término utilizado en el mundo entero es ese. Desde luego se practicaba en España, se practicaba en Francia, que es hasta donde alcanzo con datos ciertos. Tenéis que pensar que hace 80, 100, 120 años, cuando aquellas señoras, que los jóvenes no habréis oído nunca, se llamaban parteras, ¿verdad?, o comadronas, que iban a las casas y daban a luz, ayudaban a dar a luz a aquellas mujeres anónimas, cobraban y se iban, pues a partir de ese momento ese niño era de quien la había traído al mundo o era de otro. Pues ahí está la literatura del siglo XIX, léase a Zola, léase toda la literatura naturalista francesa, léase la literatura costumbrista española del siglo XIX, aquellos niños que se dejaban en la puerta de los conventos, los llamados expósitos, cuya locución latina exponio, que significaba dejar fuera a aquellas criaturas que las madres, algunas madres, no querían y dejaban en la puerta del convento, allí con unos harapos, y de pronto la tornera, que era la monja, que abría a las 4 o las 5 de la mañana la puerta, se encontraba con aquellos chiquillos allí entre harapos. Esos chiquillos normalmente ya tenían unos padres preparados para ser entregados. Esto es historia pura. Esto, aparte lo he vivido en el despacho, he tenido un par de casos, uno hace más de 30 años y uno el año pasado que voy a contar ahora porque es absolutamente excepcional. De forma que la surrogacy se ha practicado siempre, más o menos de tapadillo, y aunque es conocida, como digo, hace 6 u 8 años, pero como colecciono todo lo que sale sobre esto y además de lo que recibo casi del mundo entero, os puedo enseñar cómo hace ya 4 años una hija, una chica, que hoy tiene 26, ya salió en prensa y dijo: yo nací por medio de la surrogacy en Estados Unidos, mis padres lo hicieron muy disimuladamente, no se enteró nadie y ya tengo 26 años. Por tanto, cuando decimos, repito por última vez, que es un fenómeno conocido más o menos hace 6 u 8, aquí se ha practicado siempre. Contaba el caso este anterior por lo excepcional, porque el año pasado una pareja a la que yo asesoraba, que tenía su contrato en California, supongo que lo sabéis, la mayoría, pues es quizá de lo más seguro para practicar la llamada surrogacy, ya tenía su contrato hecho, había una señora que estaba avanzando en su gestación, pero esta pareja mía de clientes, pues no le habían dicho a su familia, ni a amigos, ni a nadie que tenían este contrato ya
hecho. La pregunta era inevitable. Oye, entonces, si vais a tener un hijo dentro de 4 o 6 meses, ¿qué pasa entre tanto? Y me contaron lo que la literatura costumbrista ya había dicho. Esta pareja había ido a Londres, literal, había ido a Londres a una empresa de venta de artículos de teatro, se había comprado unas almohadillas para los 3 meses, los 5, los 7, y según correspondía, si iban a cenar o con amigos o con quien fuera, se ponía ella, que llevaba el control, claro, de su embarazo, ¿verdad?, se ponía la almohadilla correspondiente. Obviamente, cuando dio a luz, un mes antes, la excusa era: el niño viene con problemas, nos tenemos que ir a Estados Unidos. Y luego vino no con 1, con 2, porque la surrogacy, por cierto, produce muchas veces que sean 2. Esto que he contado es absolutamente literal. En definitiva, lo que sí quiero dejar dicho, para los que defendemos absolutamente esta institución, como es mi caso, es que cuando hay un deseo de una persona individual o de una pareja, me da igual que sea homosexual o no, eso no me importa nada, cuando una persona o una pareja tiene deseo de tener un hijo, eso es imparable. No hay fuerza en la naturaleza que pueda detener ese deseo. Por eso los hijos se buscan donde sea. Ahora veremos dónde se buscan, cuánto cuesta y qué hace la gente cuando tiene, como digo, este deseo imparable. He dicho antes que por favor no se utilice vientres de alquiler. Y para entendernos he utilizado el término inglés de surrogacy, que es el que empleamos constantemente. Definiciones de la maternidad subrogada o surrogacy, pues hay 40. La más simple, si acaso sea aquella actividad a través de la cual una mujer pues, queda embarazada con la intención de dar su hijo luego el momento que se produzca el parto. Podéis encontrar algunas más completas. En España tenemos una asociación de maternidad subrogada gallega, espléndidamente dirigida. Tenemos otra que se llama Son nuestros hijos, también magnífica, con un trabajo que podéis encontrar en Internet y que defiende, como hago yo, el que esta institución sea transparente, sea legal, no se haga un abuso de la mujer. Ahora hablaremos de la India. Y, en definitiva, si esas personas que ya no acuden a la adopción, y Javier sabe más que yo de eso bastante, ya no acuden a la adopción porque es muy difícil, por una parte, y por otra porque si además tu material genético lo vas a tener en un hijo que es tuyo, pues lo preferirás antes que un desconocido que no sabes de dónde viene. Las combinaciones que se pueden dar en la surrogacy son varias, van de 2 a 5 personas que pueden tener actuación en ella, desde un hombre y una mujer, un hombre que pone semen y la mujer su óvulo y además lleva el embarazo adelante, pues igual que una pareja, ¿verdad? Son 2, hasta 5. Luego hablaré de las mitocondrias y de la triple paternidad, que es otro invento ese sí que es muy cercano, pero de momento podemos encontrarnos con 5 personas. Un hombre o una mujer, casado o sin casar, me da igual, con otro hombre o con otra mujer, y otro hombre que pone el semen, y una mujer que tiene el óvulo, y otra que lleva el feto dentro de sí. 5 personas. Todo eso lo encontramos en los contratos de surrogacy constantemente. No obstante, sí deciros que de las definiciones hay 20 o 30 muy cercanas, pero al menos 5 o 6 sí debemos hacer mención. La madre subrogada es aquella que lleva al feto dentro de sí, pero es subrogada, es decir, está contratada para hacer este trabajo y nada más. Los llamados intended parents, es decir, los padres intencionales, que son aquellos que contratan para que se lleve a cabo todo este mecanismo que estoy explicando. La traditional surrogacy, que es aquella en la que la madre pone sus propios óvulos. La surrogacy gestacional, en la que no pone nada, simplemente, como decían los viejos canonistas, el claustro, ¿verdad? Para llevar, cuando estudiábamos eso del derecho canónico hace milenios, de aquello del claustro, pues lo lleva en el claustro la gestación
en la que no, como digo, en la que no pone nada más que sus propios óvulos, la surrogacy, gestational surrogacy. Es altruística cuando no se cobra, es comercial cuando se cobra. Bueno, hay cantidad de datos que podría daros. En Estados Unidos, por ejemplo, pues una mujer que dé a luz en estas condiciones, además de los gastos que hay que pagarle porque, como no, pues tiene molestias y, en fin, y tiene que acudir a su médico, etcétera. Además, más o menos, estamos hablando de 30 a 35.000 dólares. Esta señora, que quizá veis más o menos, se llama Jill y ha parido 8 veces. 8 veces. Y es una mujer que se presta a esto con 8 veces. Bien. Una mínima cronología para situarnos en este extraordinario impulso de la maternidad subrogada. En España tenemos, desde 1988, teníamos en el 88, una ley de técnicas de reproducción asistida bastante liberal, bastante pionera, que permitía la implantación en mujeres solteras o en viudas cuyo marido previamente habían donado su semen para una futura fecundación. Pero, desde luego, esta ley del año 88 prohibía absolutamente la maternidad subrogada. El artículo 10 lo decía de forma expresa. Y no olvidemos que es fundamental tener presente el artículo 221 del Código Penal, que está ahí, que está vivo. El Código Penal dice, artículo 221, que se puede castigar con la pena de 1 a 4 años aquel que practique y lleve a cabo la surrogacy, de 1 a 4 años. El paso siguiente es 2003, otra nueva ley que tiene como dato curioso para su conocimiento el que nos permite la criopreservación, por tanto la congelación de óvulos, la congelación de esperma, siempre que esté entre menos 80 grados y 196 grados centígrados, de forma que esas células permanecen vivas, se detienen en su vitalidad, permanecen vivas hasta que se pueden utilizar. Ley muy importante, pero en definitiva estaban las dos a la par, la del 88 y la de 2003. Y el salto siguiente, estoy corriendo demasiado por la falta de tiempo, el salto siguiente es el año 2005. En el año 2005 no se produce ninguna innovación en el orden que afecta a la maternidad subrogada. Lo que ocurre en el 2005 es que España se adelanta prácticamente al mundo y aprueba la ley de matrimonio homosexual, ¿verdad? Esto tengo que decir, para los que tenemos la suerte, porque ya tenemos 2.000 o 3.000 años de ir a muchos congresos en el mundo, cuando en el año 2005 a mí los abogados finlandeses o de Connecticut o de Uruguay me decían cómo es posible que hayas aprobado la ley de matrimonio homosexual, yo, que estaba a favor desde mucho antes de que lo dijera Zapatero, pues decía, pues es lo que tenemos y esto va a dar un empuje enorme a la surrogacy. Ha sido así. Tengo que decir que muchos famosos, no hace falta decir nombres, famosos y famosas, han propiciado el que la surrogacy se extienda, se dé a conocer. Hay algún cantante que ya tiene 4 hijos por medio de la maternidad subrogada, cuyo apellido me vais a evitar que diga. El paso siguiente es el año 2006, que es la ley actual. La ley que tenemos actualmente reproduce el artículo 10 de la ley del año 88 y vuelve a decir: la subrogación es nula, no se puede hacer, está prohibida. Y, por tanto, pues no hay más salida, porque el principio de legalidad, en definitiva, es lo que imprime la actuación de nuestros tribunales. Está prohibido, no es legal. Bueno, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer para que, a pesar de esa ilegalidad, pues se siga practicando? Esta ley, además, recurre al viejo aforismo más que superado y que estudiábamos en aquel derecho romano de hace milenios también, cuando decíamos lo de mater semper certa est, ¿verdad? Bueno, pues ya me diréis. En el ejemplo que he puesto antes puede haber 3 señoras. O sea que semper est certa, ¿cómo es eso, verdad? Estamos corriendo mucho, la verdad. El año 2008, y ahí tengo que hacer un mínimo alto, porque se da a conocer una pareja valenciana, de gays valencianos. Hemos estado en una conferencia, Javier y yo, en Valencia, hace poco,
uno de ellos es médico, es una pareja tremendamente luchadora, absolutamente. Absolutamente luchadora, es quien ha puesto sobre la mesa este instituto y ha dicho hay que luchar para que los que de verdad queremos ser padres en las mejores condiciones, sin explotación de la mujer, podamos llevar adelante y que nuestro deseo se cumpla. Esta pareja, en el año 2008, ya habían venido de California, habían tenido también mellizos, y se les niega la inscripción en el registro de Valencia. En el año 2010 hay recursos, se le vuelve a denegar, y en el año 2010, aquí es importante destacarlo, en el año 2010 hay una directiva de la Dirección General de Registros y Notariado, por la cual se permite que se produzcan las inscripciones, con lo cual nos encontramos con una situación curiosísima y que yo he tenido que llamar, he tenido que definir en más de una ponencia, realidad versus legalidad. Es decir, la legalidad en España prohibía que esto se llevara a cabo, pero la realidad es que los niños ya venían de Estados Unidos y si querías caldo, 2 tazas, con 2 pasaportes, el americano y el español. No está mal. De forma que, pero la ley seguía diciendo que no. Se explica entonces que la actuación posible con la surrogacy se vaya extendiendo a países, naturalmente, Estados Unidos, Ucrania, India, Tailandia, México, Israel, Georgia, la de Europa, no la de Estados Unidos, Albania, Grecia, Holanda, Reino Unido. Esto es imparable. Por tanto, vamos a legalizarlo, vamos a hacerlo adecuadamente, pongamos prudencia y sentido común, vamos a avanzar en esto con un carácter netamente humano en defensa de esos deseos imparables de esas parejas. En Estados Unidos, para los que estén más interesados, decir que está perfectísimamente controlado esta cuestión, cuesta, claro, pues cuesta dinero, hay que ir de menos que 2 o 3 veces para que al final se te vayan $150.000, pues no es nada extraño. Y allí se practica lo que la directiva esta de 2010 puso en práctica, es que hay 5 condiciones para que las inscripciones se puedan llevar a cabo. Y es una, que en el país donde lo hagas la surrogacy esté permitida, es el caso de Estados Unidos, que uno de los dos sea español, da igual que sea matrimonio, como digo, heterosexual u homosexual, y digo esto porque hay países donde se prohíbe a los homosexuales que lleven a cabo la surrogacy, que el procedimiento se haya llevado a cabo con todos los derechos de las partes, en concreto los derechos de la mujer embarazada, que no se infrinjan los intereses del menor y que la resolución que se haya dictado sea ejecutiva y no apelable en ese país donde se ha practicado. Otro salto importante, la pareja valenciana, a la que aludí antes, recurre el éxito del fiscal. El fiscal no quería que se reconociera, que se inscribiera. Esta pareja sigue luchando y tenéis que pensar que eran años turbulentos porque, por una parte, teníamos la directiva esta que permitía la inscripción, por otra parte, había países como la India que el Parlamento en junio decide prohibir la surrogacy a aquellas personas en cuyo país esté prohibida, de forma que el español no podía ir a la India. Y además se le prohíbe si eres soltero y además si eres homosexual. Pero los contratos que ya están hechos, esas barriguitas que van creciendo con 2, 4, 6 meses, ¿qué pasa con esta gente? ¿No os podéis imaginar la de consultas y la de presión que hubo en el Ministerio de Asuntos Exteriores? Porque esos niños iban a nacer, a veces 2. De forma que estas parejas se quedaban en Nueva Delhi, pues allí en un hotel, esperando a que el ministro de Asuntos Exteriores de turno le pudiera arreglar esa cuestión. Se arregló bastante, pero imaginaros la zozobra de estas personas que al ir a la India, en definitiva, era porque tenían menos medios económicos y al final les salía más caro porque tenían que estar 2, 3, 4 meses en un hotel allí esperando. Llegamos al año 2014, sin ninguna duda, el año definitivo
en este instituto porque el Tribunal Supremo le sigue dando la razón al Ministerio Fiscal en este contencioso con la pareja valenciana. La pareja valenciana sigue peleando todavía, llevan ya 9 años o 10. Le vuelve a dar la razón al Ministerio Fiscal, impide esta inscripción, pero qué curioso que el Tribunal Supremo, en su sala de lo civil, resuelve este asunto de 5 a 9 magistrados, es decir, hay un pleno de 9 y 5 dicen una cosa y 4 otra. Qué curioso, qué importante es esto, porque esa disensión, en definitiva, marca también lo que es la disensión en la propia sociedad, ¿no? 5 magistrados no están de acuerdo y 4, comandados por Seijas, a quien se unen Ferrandiz, Arroyo y Sastre, dicen que, bueno, que quieren dar este paso, que los intereses, naturalmente, de estos menores están muy por encima, ¿no? Esto ocurre en el 2014, pero es que ese mismo año, extraordinariamente, con la sentencia del Tribunal Supremo, lo supongo conocedores, son 52 folios terroríficos, donde, como digo, el fallo es el que ya he dicho antes. Pero es que en el mismo año 2014, si el Supremo nos dijo esto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos dijo lo contrario. Y afortunadamente Estrasburgo irradia toda su potencia sobre todos los países firmantes y, por tanto, lo que dijo Estrasburgo era ya practicable en España. En el año 2014, el mismo que el Tribunal Supremo nos niega esta posibilidad, se dictan 2 sentencias por el nombre, como sabéis, en Europa se pone el nombre de la parte interesada, son las sentencias de Lavassie y Menesson, 2 familias francesas que, igual que estos valencianos, habían empezado su periplo judicial, ellos habían empezado antes y habían llegado antes al Tribunal de Estrasburgo. Bueno, pues ganaron, y además ganaron con costas. De manera que, afortunadamente, desde entonces, ahora ya nadie llama a los despachos, normalmente, porque los niños van naciendo y se les da su pasaporte y vienen a España y afortunadamente lo que queda es regularlo. Y tengo que decir, por su enorme importancia, cuando se dicta estas 2 sentencias en Estrasburgo, en Francia había más de 2.000 niños esperando a tener su identidad, a tener su registro, en definitiva, a no ser apátridas. Más de 2.000. Importante destacaros, como he dicho antes, voy a vuela pluma, pues que en la India hubo esta prohibición. La India no recomiendo a nadie que vaya. Un caso muy curioso de violación con 2 posibles autores, tiene mucho que ver con el ADN. Hace 3 años conocí un caso en el que un ciudadano árabe violó a una chica en Reading, en Inglaterra, y cuando la chica descubrió y pudieron hacer toda la investigación y dieron con él, resulta que tenía un gemelo monocigótico y el mismo ADN. De manera que, ¿quién había sido el violador? Lamentablemente, absolutamente así. Es más, he traído la foto, no se verá desde ahí porque fue un caso excepcional. Estos 2 chicos árabes, el día de la vista, fueron a la vista con el mismo corte de pelo y la misma barba. Si además el ADN era el mismo, estoy deseando enterarme, me vine, no me he enterado, no sé dónde entrar ahora para enterarme, pero desde luego yo creo que los 2 tenían pena, uno por haberlo hecho y otro por tapar el delito, ¿no? Fue un caso excepcionalmente atractivo, ¿no? Tengo que deciros también que la Sociedad Española de Fertilidad, estoy corriendo mucho, pero bueno, ya me queda nada. La Sociedad Española de Fertilidad, al igual que la Asociación para la Subrogación que he dicho antes, tienen ya proyectados sendas leyes para que el gobierno que salga, cuando salga, pues sea capaz de enfrentarse a este asunto, solventarlo y dar una salida humana y airosa, ¿no? Estamos deseando que eso ocurra. Tampoco recomiendo que vayáis a Tailandia. En México está muy mal, algún estado lo practica. Y me lleva a una última reflexión que podría aplicar en este campo y en muchos otros, ¿no?
A mí me parece, a los que os ocupáis, como algunos de los que estamos en esta mesa, de forma exclusiva al derecho de familia, a este hermosísimo y durísimo campo del derecho, a mí me parece que los que nos dedicamos a esto tenemos que estar en aprendizaje continuo y cada día, porque es tan vivo. Ese señor que viene, esa señora que viene a tu despacho a verte, como conté hace un rato, y te dice que hoy se va a poner la almohadilla de 4 meses porque según ella está de 4 meses, pues es un asunto humano tan atractivo, tan interesante, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Nos has ilustrado estupendamente. Si tenéis alguna pregunta rapidita, porque ya estamos fuera de hora. Bueno, pues sí, no te preocupes, que podemos, aunque nos llamen la atención, 5 minutillos, no pasa nada. Una duda o curiosidad respecto a esto último que dijo de la legislación que se está planteando. ¿Es para facilitar la inscripción o una legislación que permita la gestación subrogada en España? Absolutamente, que la permita. ¿Es lo que se está planteando? Claro. Tenemos que tirar por alto, ¿no? Luego ya para bajar ya veremos, pero de momento por lo alto. Claro que sí. Sí. Claro que sí. ¿Perdón? La inscripción desde Estrasburgo, en principio, si no te llaman al despacho, es que no hay novedades. Y si no hay novedades, es que se producen las inscripciones. O sea que muy bien. Muy bien, los niños vienen de Estados Unidos como digo, con 2 pasaportes. Esto es. Por eso, pero seguimos entre la legalidad y la realidad. Sí. La ley dice una cosa, pero la práctica es otra. Yo les comentaba antes de que vinieras tú, Jorge, que había, que yo he tenido un problema de un matrimonio homosexual que contratan a una madre para que tenga unos niños. Tiene 2 gemelos, como tú dices, porque yo creo que la inseminación pues suele producir partos múltiples. Y no hay manera de inscribirlo, no se lo inscriben, es de México. Ese es el tema. Y en México no tienen sentencia judicial, sino es una mera certificado de nacimiento que no viene nombre de la madre, y aquí están con el tropiezo que no hay forma de momento. Claro, son mexicanos, padre y madre. Son mexicanos. El padre es español. Padre es español. La madre no figura en el certificado de nacimiento del menor, se trasladan aquí y ahora pues quiere adoptar la pareja. Pensaban que era muy fácil, pero nos encontramos con el problema de la no inscripción. Claro. Lo han tenido en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, claro. Pues antes lo he dicho sin saberlo. Sí. Muchísimos problemas. Por eso, muchos problemas. Así que si no, pues aconsejar, si tienen dinero, que se vayan a Estados Unidos. Yo si tuviera que tener un hijo con esta técnica, no tengo duda, me iría a Chicago. Hay una señora dedicada exclusivamente, es una abogada extraordinaria que se llama Judy Sperling Newton, que tiene toda su vida dedicada a esto y te va a costar como mínimo, además de los viajes, 150.000. Pero pues es lo que hay. La de México, que no te la inscriben. Y en la India, que tampoco. Así que ahorrar. Holanda y Bélgica son países muy, muy desarrollados en tienen más cerca. Reino Unido, lo que pasa es que allí no se le paga a la mujer. Muy curioso. Los ingleses, como siempre, son tan especiales, ¿no? Permiten esto. Permiten mucho más allá. No he hablado de las mitocondrias, que es un asunto interesantísimo, pero está prohibido pagar. Los gastos sí. Los gastos de la mujer, claro que sí, eso sí, no duda. Pero lo que no te permite es que tú le pagues por el servicio. Hombre, gratis et amor es difícil, me imagino. De todas maneras, confiemos y esperemos en lo que nos ha dicho Jorge, que modifiquen el artículo 10 de la ley de 2006 y que ya no sea nulo de pleno derecho el poder
tener esta técnica para el bien de todos y para que además se unifique y que todos podamos ser iguales y no el que tenga 200.000 euros pueda saciar su satisfacción de ser padre y el que no lo tenga pues a lo mejor no lo logre. Esperemos que el futuro nos lo traiga. Y yo creo que nada más, y yo creo que ha sido muy enriquecedora por todos, por lo menos para mí lo ha sido.